Hoy, en 678 Domingo, tras el atentado en París, millones de personas marcharon en toda Francia. Se ha iniciado la marcha con los principales primeros mandatarios europeos. La vemos Angela Merkel, canciller alemana, David Cameron, el primer ministro británico. Está también Nicolás Sarkozy, el ex primer mandatario francés, Benjamín Netanyahu como primer ministro israelí, Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Bajo el lema Todos somos Charlie y en medio de medidas de seguridad sin precedentes, en París y diferentes ciudades se desarrolló una movilización en la que participaron al menos 1 millón de personas, así como la asistencia de unos 45 jefes de Estado. Trágicos atentados en Nigeria y el Líbano, prácticamente sin cobertura mediática. Keep in mind, while the Charlie Hebdo situation is, of course, an absolute disaster, and it's getting a tremendous amount of coverage, there was another terrorist attack, or I should say a terrorist onslaught in Nigeria. Al menos 19 personas muertas tras estallar una bomba en un concurrido mercado en la ciudad de Maiduguri, en el noreste de Nigeria. Se cree que el artefacto estaba adosado al cuerpo de una niña de 10 años y fue detonado cuando el lugar estaba lleno de vendedores y clientes. A suicide bomb attack on a cafe in the Lebanese city of Tripoli killed at least 7 people on Saturday. Tras visitar el evento de Clarín, Scioli estuvo con Legrand. A mí me gusta el Scioli que va a la agenda latinoamericana o el que habla de profundización. Me desconcierta el de la visita del grupo Clarín, que como episodio es un tema menor, como símbolo es un tema mayor. El problema de ir a la casa de los caníbales es que uno puede ser la cena. Acompañan esta noche a la señora Mirda Legrand, el señor Daniel Scioli. El problema de ir a la casa de los caníbales es que uno puede ser la cena. Las postales veraniegas de la OPO. ¿Extrañás Boca? Y Boca es como recién, me encontraba, a la tarde estuve tocando timbres ahí en Flores, para ver cómo están los vecinos, los temas. ¿Pero cómo es eso? ¿Vos vas, tocas timbre y aparece una señora? Sí, ¿No sabe que vos vas? No sabe, le pregunto cómo está, cuál es su problema, y me voy enterando qué es lo que pasa si estoy en contacto. Y atendió uno y me dice, Comadrillo, ¿cómo andás? Comadrillo, ¿cómo andás? Presidente, para mí va a ser siempre presidente Boca, me dice. Para mí, jefe de gobierno. En el diario Clarín de ayer, Fernando Niembro iría de vice de Vidal en provincia. En el plano netamente del PRO, dice Clarín hoy que Fernando Niembro va a ser el vice de Vidal en la provincia de Buenos Aires. La verdad es que sería un lujo. Fernando Niembro nos ha acompañado y apoyado desde hace muchos años en esta propuesta de cambio. Ojalá que muchos Fernando Niembro se sigan animando a participar. Voy indudablemente a participar de la interna del Frente Renovador. Lo primero que creo que hay que pacificar el país. Es casi esta condición de amigo y enemigo. Esto lo vamos a superar y Sergio Massa va a ser el presidente que pueda unir, que pueda pacificar el país. ¿Para qué estaba mi amigo del 678 antes? Después dicen que no soy plural. Preguntarle a De Narváez si el masismo sigue siendo más de lo mismo y kirchnerismo. Un archivo de la campaña de Francisco de Narváez en el 2013. Masismo es más de lo mismo, masismo es más kirchnerismo, masismo es más de lo mismo y nadie lo puede negar. Masismo es más de lo mismo. Vos sos el límite, es ella o vos. Francisco de Narváez. Clarín y La Nación se la pasan hablando de delitos y robos, pero, curiosamente, no levantan estas declaraciones. ¿Por qué será? En la revista Noticias entrevista a la mujer de Gianfranco Macri. Punta hoy es insegura. Parece que las autoridades uruguayas callan el tema. Es que por eso salgo a hablar. La verdad es que están tapando toda esta inseguridad. ¿Punta del Este está más insegura esta temporada? Por supuesto. Creo que Punta está cada vez más insegura, no tengo ninguna duda, y no veo ninguna vocación política de arreglarlo. Esto viene en aumento, absolutamente. ¿Piensan volver?
No pensamos irnos, pero si la cosa sigue así, nos vamos a ir. Ya nos habían robado 2 veces en Manantiales. Los uruguayos se van a quedar con el país hecho bosta, sin turismo. Y te digo una cosa más, tenemos un grupo de 12 amigos. A todos les robaron desde el principio de la temporada, poco después de Nochebuena, en sus casas, con la misma modalidad. Hay un alemán, un inglés, un belga. Yo me quedo, pero nuestros amigos extranjeros ya pusieron la casa en venta. Enloqueció el centenario matutino. En el diario La Nación de hoy. Más turismo interno. Tiempo de vacaciones locales y gasoleras. Con pocas opciones a la hora de invertir el dinero, la muy poca perspectiva de ahorro y el encarecimiento de los pasajes al exterior, quienes pueden eligen gastar en viajes dentro del país. Pero en el diario La Nación de ayer, el este a pleno. Los argentinos confirmaron una vez más su debilidad por las playas uruguayas en este 2015 e hicieron suya la península. Y también en el diario La Nación de hoy, verano 2015. Los argentinos coparon las playas de Chile. Se los ve en las arenas de La Serena y Reñaca, pero se destacan también en nuevos balnearios. Sol, mar y compras. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Otro día de veraniegas Notis. 1. Arrancó la segunda temporada de Zurda en La Habana. Buenas noches, Víctor Hugo. Aquí estamos otra vez. Lo que hizo la gente. Aquí en La Habana, el encuentro de Diego y Silvio Rodríguez. Amigo. ¿Qué Martino? Gracias por cantar lo que cantas. Gracias por jugar lo que juega. Bueno, nos divertimos. Nos divertimos, no, pero... Gracias por venir. No, al contrario. A disposición para lo que necesites, para lo que quieras. Bueno, ya esto es muy grande. Solamente que estés aquí en un concierto de esto de barrio, viste como todo el mundo se reconoce inmediatamente. Exacto. Eso era pueblo. ¿Qué pueblo? Eso es pueblo. No es convocado, no. Es el pueblo de este barrio. Como te miran, como te quieren, como te aplauden. Qué lindo. Sí, qué lindo. Qué hermoso. A Diego Armando Maradona, del pésimo futbolista que le armé. Inclusión aérea. Nunca viajé en avión. Estoy emocionada, quiero ver cómo se ve el cielo, así que estoy contenta. Realmente una buena experiencia para otorgarle a toda esta gente que nunca ha volado. Es algo realmente integrador y realmente va a ser muy lindo. Todo muy bueno, muy bueno. Fue medio raro, tenía mucho miedo, nunca me había subido a un avión, así que fue raro, pero lo disfruté. Es una bendición haber volado sobre mi ciudad. Una experiencia gratísima, inolvidable. No me alcanzan las palabras para decir todo lo que sentí en ese momento. Y atendernos como nos atendieron, ¿no? Con mucho cariño, mucha contención en todo aspecto. Así que muchas gracias. Pero realmente que hayan disfrutado del vuelo. Es la expansión de la tarjeta SUBE. La presentación de la tarjeta SUBE en Mar del Plata. SUBE recorre
a toda la provincia. Quizás estos temas sean un formidable aprendizaje para nosotros como periodistas y también para la gente, porque fue tanto lo que se dijo contra la tarjeta que uno llegó a creer en algún momento que era imposible, y le ha hecho mucho bien, ha facilitado mucho la vida de la gente. Siempre, cuando algo se quiere cambiar, hay intereses detrás, intereses que hay que tocar. Esto es lo que tenemos que acostumbrarnos a entender. No hay forma de realizar nada en la sociedad. Imagínense si aquella energía negativa se hubiese utilizado positivamente, que con ella iban a espiar, que no daban abasto, que no había dónde encontrarla, que las colas eran interminables. Ahora millones de personas están haciendo una vida normal. 4. Otro piropo que nos regaló Beatriz. Entrevista a Beatriz Sarlo en el diario La Nación. La gente en la calle me conoce por 678. Caminantes son tus huellas el camino. Y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Empieza 678. Un programa que no dibuja la realidad. Come on, Stan. And if you tell my heart, my achy, breaky heart, he might blow up and kill this man. 6, 7, 8. Hace algún tiempo en ese lugar, donde los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar. Murió el poeta lejos del hogar, lo cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse lo vieron llorar. Golpe a golpe. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Golpe a golpe. Golpe a golpe. Golpe a golpe. Verso a Hace algún tiempo en ese lugar. Muy buenas noches, buen domingo, aquí estamos, bienvenidos a 678, hoy es el programa sexto del año, ¿verdad? No sé. Nos faltan tantos, ¿eh? Buenas noches, Moca, buenas noches, ¿cómo está señora Sandra Russo, Moyano, Barone? Les presento a nuestro invitado del día de hoy, que hace mucho que no lo teníamos por acá, o yo por lo menos no me había tocado, señor Walter Gubar. Buenas noches. ¿Qué tal? Ustedes seguramente lo conocían, es el editor internacional de Miradas al Sur, es columnista en Radio Nacional, en el programa de nuestra compañera Cintia García, en La Cara Lavada. Y entre otras cosas, porque se le podría decir muchas más cosas, es autor del libro de la biografía de Bin Laden, El banquero del terror. Así es. Bueno, Gubar, gracias por estar acá. No, por favor, un gusto. Bueno, muy bien. Vamos, antes de ir al primer informe, les recuerdo la nueva sección que tiene 678, que se llama Los Vengadores de los Consumidores, que la tienen que hacer ustedes, nuestros televidentes, o por ahí si conocen a alguien que no sea televidente nuestro, le cuenta de la sección. Resulta ser, nos han contado, que algunas empresas, corporaciones grandes y eso que nos prestan servicios de mala manera, de mala calidad, no lo prestan nada, lo cobran, además de que no lo prestan,
acuerdan? Cuando uno reclama, se queda ahí haciendo el reclamo durante larguísimos minutos. Bueno, todo esto usted lo puede grabar en imagen o en audio y lo manda ahí donde ven, denuncias@678.com.ar, y nosotros con eso hacemos la venganza de los consumidores. Así que están todos invitados. Ahora sí, dicho esto, vamos a nuestro primer informe que tiene que ver con la multitudinaria marcha en Francia a raíz de los asesinatos criminales terroristas ocurridos hace pocos días en París y la comparación con otros atentados ocurridos en África y cómo son tratados de diferente manera. A ver. Tras el atentado en París, millones de personas marcharon en toda Francia. Y los atentados en Nigeria y el Líbano que prácticamente no tienen cobertura mediática. La histórica movilización para condenar los atentados terroristas que dejaron 17 víctimas en una semana y contra la islamofobia creciente en toda Europa. Bajo el lema Todos somos Charlie y en medio de medidas de seguridad sin precedentes en París y en diferentes ciudades, se desarrolló una movilización en la que participaron al menos 1 millón de personas, así como la asistencia de unos 45 jefes de Estado. Se ha iniciado la marcha con los principales primeros mandatarios europeos. La vemos Angela Merkel, canciller alemana, David Cameron, el primer ministro británico. Está también Nicolás Sarkozy, el ex primer mandatario francés, Benjamín Netanyahu como primer ministro israelí, Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Matteo Renzi, el presidente del gobierno italiano, Mariano Rajoy, el presidente del gobierno español, sí. Evangelos Venizelos, el viceprimer ministro griego, Donald Tusk, el primer ministro de Polonia. Con los trabajadores de Charlie Hebdo. Este es el testigo que llegó tarde. Que llegó con los primeros auxilios. Que llega exactamente y la imposibilidad de poder hacer algo para con sus compañeros es el que está llorando desesperadamente. J'étais venu te dire que le journal va continuer parce que ils n'ont pas gagné et qu'il n'y a aucune haine à avoir contre les musulmans et que tout le monde, chacun, devant chez lui, au quotidien, doit faire vivre les valeurs de la République. Français, d'origine algérien et de confession musulmane, très fier de s'appeler Ahmed Merabet, de représenter la police française et de défendre les valeurs de la République. Liberté, égalité, fraternité. Dévastés par cet acte barbare, nous nous associons à la douleur de toutes les familles des victimes. Je m'adresse maintenant à tous les racistes, islamophobes et antisémites, qu'il ne faut pas mélanger les extrémistes et les musulmans. Les fous n'ont ni couleur, ni religion. Je tiens à soulever encore un point. Arrêtez de faire l'amalgame, de déclencher des guerres, de brûler des mosquées ou des synagogues, ou vous attaquez à des gens. Ça ne ramènera pas nos morts et ça n'apaisera pas les familles. El diario alemán Hamburger Morgenpost ha sido el objetivo la madrugada pasada de un ataque incendiario contra sus archivos
días después de haber publicado dibujos de Charlie Hebdo en solidaridad con la revista satírica francesa. El artefacto incendiario casero lanzado desde el patio interior del edificio fue el causante del fuego. Poco después se detuvo a 2 sospechosos que se encontraban en las inmediaciones del edificio. Conmociona, ¿verdad? Especialmente cuando de una manera irresponsable se rotula de islámico a los terroristas, ya que no se puede rotular de islámico a un terrorista, porque un terrorista no es otra cosa que un terrorista, ¿no? Y además el Islam prohíbe absolutamente todo tipo de violencia y además el matar a un inocente. Estos grupos en realidad fantasmas, como es el caso del autodenominado Estado Islámico o Al-Qaeda, nadie sabe quiénes son y la comunidad musulmana los rechaza. ¿Pero de dónde surge esa confusión de origen, digamos? O sea, surgen de manera clandestina. La yihad, el Estado Islámico, que dan sus propias interpretaciones. Sí, interpretaciones por su cuenta, que son funcionales justamente a otros extremistas, especialmente a la ultraderecha, que tanta presencia tiene en Europa. Este escenario y la inoperancia demostrada por el gobierno socialista de François Hollande para encauzarlo alimentan además el miedo al distinto y nutre el discurso de la extrema derecha que de la mano de Marine Le Pen y su Frente Nacional pregona el racismo y cierre de fronteras. Le Pen, cuyo partido lidera las encuestas, culpa a los extranjeros del alto desempleo y la creciente desigualdad. Pour réclamer le rétablissement de la peine de mort. J'ai toujours dit que j'entendais offrir aux Français la possibilité de s'exprimer sur ce sujet par l'intermédiaire d'un référendum. Moi, à titre personnel, je pense que la peine de mort doit exister dans notre arsenal juridique, à charge évidemment pour les jurés, pour les peines, pour les crimes les plus odieux, les plus graves, de pouvoir faire ce choix. Et aujourd'hui, c'est... nous sommes tous Charlie, je suis Charlie. Eh bien moi, je suis désolé, je ne suis pas Charlie. Et autant je me sens touché par la mort de 12 Français, 12 compatriotes français, mais je ne me sens pas du tout l'esprit de Charlie. Je ne vais pas, moi, me battre pour défendre l'esprit de Charlie, qui est un esprit anarcho-trotskiste, parfaitement dissolvant de la moralité politique. Il s'agit d'un acte, à mon avis, significatif dans l'évolution de l'insécurité de notre pays. Et la responsabilité de nos gouvernants depuis 20 ou 30 ans est engagée. Car il est évident que ce phénomène terroriste est lié d'abord au phénomène de l'immigration massive. Il est évident que ce phénomène terroriste est lié d'abord au phénomène de l'immigration massive. En Francia, estas personas trabajadoras, emigrantes de origen humilde, pues están viviendo una situación muy mala. Han vivido una situación económicamente penosa de toda la vida, pero ahora con la crisis está golpeando especialmente a estas personas que nadie se ocupa de ellas, que viven en barrios con mucho menos servicios y con mucho menos posibilidades que el resto de los franceses. Y de la ultraderecha francesa nos vamos a la inglesa. Let's recognise the mistakes we've made. Uncontrolled immigration. And we've also, and here's the biggest mistake that governments have made, we have promoted multiculturalism. We have promoted division within our societies. We have said to large numbers of people, you can come here from any part of the world. Oh, and by the way, please don't bother to learn our language. Don't integrate in any way at all. You can take over whole parts of our towns and cities, and we'll say it's made us a wonderful, diverse nation. That hasn't worked. So learn those mistakes from the past. And in going ahead from here, I think we've got to start being just a bit more assertive about who we are and what our values are. We come from countries with Christian cultures and Christian constitutions, and it's about time we started standing up for that. Y de la ultraderecha inglesa, pasemos a la italiana. En el diario italiano Quotidiano Libero, Matteo Salvini, secretario de Liga Norte. Millones de musulmanes están dispuestos a degollarnos. El Islam es peligroso. En su nombre, millones de personas en el mundo están dispuestos a degollarnos y a asesinarnos, dijo el secretario de la Liga Matteo Salvini, según el cual el Islam no es como el resto de las religiones y no debe ser tratado como tal.
Alemania responde a los brotes islamófobos. En Europa, cerca de 35.000 personas se han opuesto en 3D a la estigmatización de los seguidores de una religión por los crímenes de una minoría. Con las encuestas en el país mostrando un mayor número de ciudadanos que se sienten amenazados por el Islam y los recientes acontecimientos de Francia actuando como acicate para la xenofobia, las autoridades se oponen a la generalización. No hay que desconocer que hay una avanzada impresionante en Europa en todo lo que tiene que ver con los grupos de ultraderecha y en cómo exacerban el odio hacia todo lo que no sea de Europa. Lo que está ocurriendo frente a la Embajada Gala en Buenos Aires. Tengo mucho dolor, soy muy triste de lo que se puede pasar en mi país. Y yo conozco muy bien la situación en Francia. Hace solo 4 meses que vivo aquí para cambiar mi vida. Y es decir, que es uno de las razones por la cual yo vivo aquí ahora, porque es una situación que hay que parar, realmente hay que parar. No hay tan libertad que podemos imaginar, porque yo puedo ver aquí que cada comunidad tiene su propio barrio. Muchas gracias. Mucha agresividad. Lamentablemente por estas horas también se produjeron terribles atentados en Nigeria y en el Líbano, que como otros episodios trágicos que ocurren en el mundo, no cuentan con la misma repercusión. No en todos los países un atentado tiene el efecto propagandístico para el integrismo que tiene un atentado en Francia. Nosotros mismos tal vez podríamos mirarnos autocríticamente y ver cuánto estamos poniendo el foco en esta atrocidad que sucedió en París y cuán poca atención relativa le prestamos a atrocidades iguales que están sucediendo en este momento en Nigeria. Keep in mind, while the Charlie Hebdo situation is, of course, an absolute disaster, and it's getting a tremendous amount of coverage, there was another terrorist attack, or I should say a terrorist onslaught in Nigeria. Al menos 19 personas muertas tras estallar una bomba en un concurrido mercado en la ciudad de Maiduguri, en el noreste de Nigeria. Se cree que el artefacto estaba adosado al cuerpo de una niña de 10 años y fue detonado cuando el lugar estaba lleno de vendedores y clientes. De momento no ha habido ninguna reivindicación del atentado, pero se sabe que el grupo islamista Boko Haram ha utilizado en varias ocasiones a mujeres y a niñas para realizar sus atentados. El hecho se produce una semana después de un ataque especialmente sangriento del grupo islamista en la población pesquera de Baga, al norte del estado de Borno, el peor en 6 años de insurgencia islamista. La pregunta es por qué se le dio tanta importancia y tanta visibilidad esta escena mediática que se puso en juego, llevando al caso de los 12 periodistas muertos a un símbolo, ¿no? Porque si pensamos en lo que ha sucedido en los últimos años, tenemos enorme cantidad de tragedias terribles que podrían haber sido también llevadas mediáticamente a esta dimensión. A suicide bomb attack on a cafe in the Lebanese city of Tripoli killed at least 7 people on Saturday. The Nusra Front, Al-Qaeda's official affiliate in the Syrian civil war, said it carried out the double suicide attack in the predominantly Alawite district of Jabal Mosul in revenge for the Sunnis in Syria and Lebanon. Tenemos enorme cantidad de tragedias terribles que podrían haber sido también llevadas mediáticamente a esta dimensión. Por ejemplo, por ponerte un caso, México. El tema de los 43, ya no 12, sino 43 personas y 60.000 personas en los últimos años han muerto en México. Sin embargo, nunca la prensa, ni local, ni internacional, ni Estados Unidos, que es su vecino, puso esto a un nivel escenográfico como para llegar a impactar, a movilizar a la gente. Imagínate si fuera esto, la gente movilizada en México y en el mundo, los jefes de Estado con Peña Nieto o con quien fuera en el mundo, en México, pidiendo por la justicia. Eso sería realmente un hecho político extraordinario para México. Sin embargo, esos hechos mediáticos quedan en la nada. Bueno, a ver, Gubar. Bueno, me tomo ahí un poco de lo de Thelma Luzzani en cuanto a la dimensión que se le da a este caso y no a otros. Y
¿Qué se espera, digamos, de esta repercusión tan grande? ¿De qué se espera de la cumbre de seguridad? ¿Qué significa que haya una cumbre de seguridad en Europa? A ver, voy a tratar de empezar quizás por otro lado. Efectivamente, a mí, por lo menos, me parece una historia repetida. Y si bien la muerte de los humoristas de Charlie Hebdo es horrorosa y absolutamente repudiable, toda la escenificación de la muerte, de la posterior fuga y persecución en París, tiene elementos muy similares a otros hechos anteriores y que han tenido un objetivo determinado, que es en general crear una sensibilización en la población para permitir, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, después del 11 de septiembre, la irrupción total de un Estado policial. En este caso, hay también claras señales de que esto no solo favorece a la derecha xenófoba, sino que también despierta muchas dudas sobre cuál es el verdadero origen de este atentado. Voy a tratar de ser como muy breve y muy didáctico porque algunas cuestiones son por ahí técnicas. Por un lado, hay un video del Estado... Primero, creo que la última vez que estuve acá, que ustedes me invitaron cuando Estados Unidos asesinó a Osama Bin Laden en Pakistán, yo dije que el asesinato de Osama Bin Laden era para poder reciclar a Al-Qaeda, que el reciclado de Al-Qaeda era imposible sin la muerte de Bin Laden. Al-Qaeda ha sido reciclada en el Estado Islámico. Hay un video del Estado Islámico de noviembre del año pasado donde 3 franceses queman sus pasaportes e invitan a otros franceses musulmanes a perpetrar atentados en Francia. El Estado Islámico ha sido entrenado, financiado por Estados Unidos, por Francia y por Gran Bretaña. Francia fue el país, también estuvo invitado acá cuando asesinaron a Gaddafi. Francia fue el país durante el gobierno de Sarkozy que de alguna manera perpetró el asesinato de Muammar Gaddafi en Libia y produjo una guerra civil en Libia que aún no ha concluido, porque hoy no hay un gobierno que controle la situación en Libia. ¿A qué voy con todo esto? Digamos, vuelve a ser, como lo fue Al-Qaeda en su momento con el 11 de septiembre, una suerte, el Estado Islámico es una suerte de Frankenstein creado. Al-Qaeda fue por los Estados Unidos, Bin Laden fue entrenado por la CIA. El Estado Islámico ha sido creado por Estados Unidos más algunos otros aliados, inclusive Arabia Saudita, el Emirato de Qatar, etc. Pero también es una suerte de Frankenstein, que de alguna manera tienen uniformes, por ejemplo, de Ucrania, vehículos norteamericanos, y controlan, a diferencia de Al-Qaeda, que jamás controló territorio, una superficie equivalente a la de Gran Bretaña en este momento y controlan varias destilerías de petróleo. Es decir, venden petróleo al mundo. ¿Vende petróleo? Sí, el Estado Islámico, la diferencia con Al-Qaeda... O sea, alguien se lo compra, ¿no? Claro. Ellos lo venden, pero alguien se lo compra. Uno de los que se lo compran es Israel, por ejemplo. De todos modos, digo, el crudo va al mercado de petróleo general, ¿no? Pero digamos, en concreto... Se usa para cosas buenas, además. No, digamos, detrás de todas las guerras está el petróleo. Pero volviendo a la escena de París, los servicios argelinos le informaron a los servicios franceses 24 horas antes que iba a haber un atentado. Cuando uno mira las imágenes de los videos caseros, estos 2 presuntos autores... tanto por la vestimenta, el calzado, borcerías militares, pasamontañas, fusiles de asalto AK-47 y la forma de desplazarse, es la típica forma de desplazarse de la infantería, donde inclusive se protegen mutuamente, ¿sí? Esto habla que evidentemente han tenido entrenamiento militar, seguramente en Siria o en Irak, y seguramente con instructores norteamericanos, franceses o británicos, o israelíes en su defecto. La otra cuestión que es absolutamente rara y que hace que ya en estos momentos algunos otros especialistas, yo todavía no me atrevo, pero algunos otros especialistas sí
como por ejemplo un ex secretario de Finanzas de los Estados Unidos, que dice que este es un atentado de bandera falsa, es decir, un atentado para culpar a alguien que en realidad no es el verdadero autor, un atentado manejado por algún servicio de inteligencia. Quiero hacer, para cerrarte esto, para no ser muy largo, recordar 2 atentados anteriores. La masacre de Boston, en la maratón de Boston, en Estados Unidos, los 2 hermanos que perpetraron esa masacre y que después hubo una persecución idéntica a la que hubo ahora con estos 2 hermanos, uno de los 2 era un informante del FBI. Y en Francia, recordarán ustedes que en el 2012 hubo en el sur de Francia un argelino llamado Mohamed Merah, que atacó una escuela judía en Toulouse, que también tenía vínculos con la inteligencia francesa. Entonces, creo que hay que ser como muy cautos a la hora de ver realmente quién está detrás de estos atentados. Lo concreto es que esto a quien beneficia es a la derecha xenófoba europea, a la creación de un Estado. Cuando me preguntabas qué va a hacer esta cumbre, lo más probable es que esta cumbre instaure un Estado policial en Europa, lo cual es, digamos, Estados Unidos hace 14 años que instauró un Estado policial que solo ha tenido efectos negativos. Con lo cual te digo, por lo menos a priori, hay un pronóstico bastante escéptico, por lo menos el mío, respecto a esta situación, al menos que se empiecen a trascender datos. 2 tipos que van a cometer un atentado como este, no se olvidan el carnet de conductor o el documento en uno de los coches, porque no van con su documento legal. ¿Cómo fueron identificados digamos, durante la persecución? Igual que en el 11 de septiembre. En el 11 de septiembre no quedó nada, pero sí quedó el pasaporte de uno de los 19... Uno de los que manejaba el avión. Uno de los 19 suicidas, de ellos tenían el pasaporte. ¿Qué quiero decir con esto? En la radio, en diálogo con Eduardo Febro, que es el corresponsal de Página 12, yo le hice esta pregunta. Le digo, Eduardo, ¿cómo puede ser que haya aparecido el documento de uno de los 2 asesinos en uno de estos autos? Me dice, bueno, puede ser una forma de los servicios de inteligencia para blanquear a alguien que de antemano sabían que iba a ser uno de estos atentados. A ver, Rosso, que el mundo sí, bueno, en la nota de Febro, de Eduardo Febro de hoy, de Página 12, aparecen planteadas algunas de estas preguntas que uno a simple vista, lo del carnet en el auto es una de las cosas que de entrada a uno le sonaron raras, ¿no? Pero después también a mí hay otra cuestión que también la menciona Febro en la nota de hoy, que es que en realidad no se sabe quién mató a los rehenes del supermercado. No hay una explicitación de si fue antes de que entrara la policía, si fue el presunto terrorista que estaba ahí adentro o si fue la policía. Eso no se sabe. Y sin embargo, en todas las notas que vos leías hoy en los medios nacionales de la Argentina que trabajan con agencias de noticias, dan por hecho que fue el terrorista el que mató a los rehenes, cuando eso es información que todavía está en la oscuridad. Pero los medios de comunicación del mundo, como toman la información de las agencias internacionales, hasta en el pirulo de tapa de Página 12 de hoy, que hablaba de que la madre de ese terrorista condena el atentado, etcétera, dan por hecho que es la madre del autor de esos 4 crímenes, cuando en realidad todavía no se sabe quién, si fue por algo, no se hizo ningún intento de capturar a alguno de estos 3 vivo, para tener más información. La información aparece en ese cono de penumbra y de hecho ya con esta marcha y con esa primera fila de la marcha multitudinaria que acabamos de ver, hay un primer resultado, que es que este atentado le permite a gente como Merkel, a gente como Cameron, a gente como Renzi tener un liderazgo en Europa que hasta el momento del atentado no lo tenían, porque esa gente va barranca abajo políticamente. Almoca. Sí, a mí me da la impresión de que no vamos a saber nunca cómo fueron las cosas, ¿no? Porque no supimos tantas otras de la misma índole. Lo que sí sabemos es que se está tejiendo en las continuidades del crimen. Yo ayer leía una nota de Vargas Llosa en El País. Vargas Llosa tiene el mérito de ser uno de los que de manera más descarada y sin ningún tipo de filtros
expresa las posiciones más favorables a una interpretación de lo que ocurrió en clave de guerra. Vargas Llosa dice casi textualmente el mundo europeo, el mundo occidental, en este orden, el mundo occidental, el mundo europeo, el mundo libre tiene que saber que está en guerra. Y que esa guerra no es una guerra exterior, sino que transcurre en el interior de cada uno de los países de ese occidente y de ese mundo libre. Después agrega para la gilada, digamos, que la guerra no hay que interpretarla en contra de los principios sacrosantos de la República, los derechos humanos, el pluralismo y las libertades, toda la sanata que ya sabemos que tira Vargas Llosa, que cabría preguntarle a Vargas Llosa dónde vio que una guerra se libre bajo esos principios. En realidad, de lo que se está hablando acá, y esto ya de alguna manera lo hemos hablado todos estos días, también hemos hablado de la idea más que de la idea de un atentado de falsa bandera, de una profunda pregunta sobre qué pasó, de una profunda pregunta sobre a quién conviene esto, que es una pregunta que está contestada de modo muy, muy fuerte. Y entonces, la verdad es que quizás no sepamos nunca quién fue, pero lo que sí sabemos es que esto está empleado en qué dirección. Un poco lo decía Sandra recién. El mundo europeo que no tiene cómo satisfacer demandas que superan las posibilidades de un capitalismo en un estado de crisis y de postración, se va a hacer todo el intento para trasladar la culpa, para trasladar la frustración, para trasladar el odio, para trasladar la quiebra moral de muchos de esos países. Estoy hablando de quiebra moral porque en Grecia el porcentaje de suicidios ha aumentado en escala geométrica en los últimos años. Se va a tratar de generar un chivo expiatorio, se va a tratar de convertir lo que acaba de ocurrir en París en un nuevo incendio del Reichstag porque tienen muchas necesidades de empleo de fuerza, de persecución, de control de los cuerpos, y esto es lo que está puesto en marcha. Y la verdad es que el espectáculo de hoy es un espectáculo, por supuesto, de la movilización. Uno tiene un profundo respeto. Yo hubiera estado en la movilización, quiero decir que yo hubiera estado, que una movilización llamada para repudiar un asesinato de este tipo es una manifestación noble. Pero el decorado que pone al frente de esa manifestación a un grupo de políticos, de dirigentes absolutamente cuestionados en sus propios pueblos, adelanta la agenda europea de hoy. La agenda europea de hoy es el enemigo, ya no es el Fondo Monetario Internacional, la Troika con la Comisión Europea, el Fondo Monetario y el Banco Central Europeo, sino que ahora el enemigo viste de turbante, tiene cara, pertenece a otra etnia y es una amenaza, va, digamos, a intentar, dicen, alterar nuestra civilización. Nuestra civilización ya está muy alterada y el nombre de esa alteración es el capitalismo neoliberal. Walter. Sí, escuchándolo a Moca también recordaba de que en los 90 hubo un politólogo norteamericano llamado Samuel Huntington, claro, que elaboró una teoría llamada el choque de las civilizaciones, que planteaba justamente esto. Digamos, esto es como una suerte de puesta en escena de aquello que planteaba Huntington, que nunca se dio de manera natural, sino siempre con hechos tan cuestionables como el del 11 de septiembre, claro, o como esto en Europa, en el cual el mundo iba encaminado hacia una confrontación entre el mundo musulmán y el mundo judeo-cristiano. Ahora, yo creo que también, agregando a lo que decía Moca, yo creo que hay en Europa, o había antes de este terrible atentado, ya muchísimos elementos que hacían que muchos analistas europeos hablaran de que que había un caldo de cultivo semejante a los de comienzos de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda Guerra Mundial. También no hay que olvidar en este contexto que estamos en una suerte de nueva Guerra Fría entre Rusia por un lado, también con la integración de los otros países que forman el BRICS, alineados por un lado, y Estados Unidos por el otro. El golpe de Estado en Ucrania, de alguna manera, fue un parteaguas en cuanto a posicionar a Putin, y para que Putin se diera cuenta de que si no
le ponía un freno a Estados Unidos, en cualquier momento iba a tener una base de la OTAN en Moscú. Claro. Entonces, ese trasfondo y, por supuesto, siempre el trasfondo del petróleo, no hay guerra que tenga que ver con el Medio Oriente en el cual no huela a petróleo. Bueno, volvemos al país y vamos a hablar de Mirta Legrand, que lo invitó al candidato Scioli, y Scioli fue donde lo invitan, va. Así que vamos a verlo. Luego de visitar el evento de Clarín, Scioli estuvo con Mirta Legrand. A mí me gusta el Scioli que va a la agenda latinoamericana o el que habla de profundización. Me desconcierta el de la visita del Grupo Clarín, que como episodio es un tema menor, como símbolo es un tema mayor. El problema de ir a la casa de los caníbales es que uno puede ser la cena. Acompañan esta noche a la señora Mirta Legrand, el señor Daniel Scioli. El problema de ir a la casa de los caníbales es que uno puede ser la cena. Daniel, te hicieron, ¿puedo preguntarte? Como siempre. ¿Te hicieron problemas por venir a este programa? No. ¿Te retaron? No, al contrario. Decime, Daniel, vos sos el candidato oficialista, digamos. ¿Y por qué te atacan tanto? No, yo soy uno de los que aspira a sos la precandidato, presidencia como otro candidato. Bueno, pero esos son en el marco, como ocurre en todos los partidos, de las internas. No, porque el mismo gobierno, sos el candidato del gobierno y te dan con todo, despiadadamente. Mirá, fuiste a Clarín, mirá cómo te han vapuleado ahí, te han dicho de todo. Mira, me observo. Yo puedo ir a un lugar y el otro, pero nada va a cambiar la defensa de políticas que le hacen bien al país, ni la relación personal y política que yo tengo con la presidenta. Es indestructible. Cada uno se puede tatuar la cara de Néstor Kirchner en el medio del pecho, pero si no defiende la ley de medios, no defiende la ley de hidrocarburos, no defiende la nueva ley de telecomunicaciones, si uno no se expresa sobre los fondos buitres, si uno en este caso no habla del Código Civil, del Código Procesal, por más que te tatúe la cara de Néstor, no representas el modelo. Bueno, uno representa el modelo no solamente con palabras, sino con gestos y con políticas, y bueno, en eso a veces nuestro gobernador nos hace dudar mucho. El poder económico y mediático tiene candidatos en todos los partidos políticos, y ese candidato adentro de la primaria del Frente para la Victoria es Daniel Scioli, pero que se queden tranquilos, aquellos que apoyan a Cristina, que Scioli no es la expresión genuina de este proyecto político, nacional y popular que está transformando la Argentina. Quiero decir que vi el tren, los trenes nuevos, y felicitaciones a Randazzo, no sé si te gusta o no te gusta que te lo diga. Si la política ferroviaria de la presidenta yo la elogio siempre. Y felicitaciones a Randazzo, no sé si te gusta o no te gusta que te lo diga. La política ferroviaria de la presidenta yo la elogio siempre. Una formación larguísima, todos pintados, no sé por dentro porque no los he visto, pero confieso que los vi desde el auto y me admiro. La gente me dice que viaja muy bien. Cuando están bien las cosas hay que decirlas también, desde luego. Aumentó la cantidad de vuelos. Por vos ahora hay 2 vuelos diarios, así que muchas gracias a Aerolíneas. Me puedo ir a mi casa más seguido. Sí, creo que han incrementado muchísimo los vuelos. Forma parte ya de la forma de ser de Scioli, no es lo que a mí me gusta. Yo jamás iría a este lugar. O sea, ¿lo ves un tipo que puede seguir con la bandera de este proyecto? Espero que sí, si le toca ser a él el candidato del proyecto. Pero lo importante, más que las personas, son los proyectos y las ideas. Julián Domínguez, el presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, ¿cómo vio todo esto? ¿Qué es lo que tiene para decir? Que no se puede estar bien con Dios y con el diablo. Hay momentos donde o se es frío o se es caliente. No se puede estar en el medio. Los tibios los vomita Dios. Todas esas cosas maravillosas que ofreces, ¿por qué te combaten tanto, Daniel? Porque no te quieren en el gobierno, no te quieren. Mira, pero no me esquives la pregunta, yo le contesto, la respuesta, mejor dicho. ¿Quién viene ocupando las responsabilidades más grandes en el país después del expresidente o la presidenta? ¿Quién? Yo. Fui vicepresidente, 2 veces gobernador. Son las cosas. Pero ¿cómo te dice cosas horribles? Pero bueno, algún dirigente u otro, pues sí, pero... Scioli hacía 6 meses había estado también en una conferencia de esas conferencias que organiza Mañeto y se había encontrado con Mañeto. No le falla nunca. El kirchnerismo y Clarín no son compatibles. Daniel nos tiene acostumbrado a este tipo de actitudes y la presencia días atrás en el espacio de Clarín muestra claramente dónde él se siente cómodo. Para mí es un riesgo que estas actitudes, estos gestos, estas señales que lo alejan muchísimo de lo que el proyecto nacional requiere para que quien suceda a Cristina. ¿Quién es tu competidor más serio? ¿Massa o...? La inseguridad,
No. No, yo no amo en términos personales. Una vez me enseñó, Macri. Una Contestame, Raúl eso es lo único Alfonsín. que te pido. Contestámelo una vez, Daniel. Es lo único que te pido. Porque yo no encaro la decime. política en términos de confrontaciones personales. Digo sinceramente, Mirta. ¿Quién es ¿Sabes tu quién me lo competidor? enseñó? Vos estás Don Raúl Alfonsín. ¿Qué? Don Raúl Alfonsín me lo enseñó. Va a haber balotaje. Va a haber balotaje. Y a lo mejor es un protagonista Daniel. ¿Con quién? ¿Con quién? Yo creo que... Con Macri. Con Macri. Sí. Yo creo que Está vamos encabezando camino las a- encuestas. a- No, en algunas encuestas se encabeza Massa, ¿eh? La encabezamos nosotros en Frente para Victoria y está segundo Macri y tercero Frente Renovador. Y yo Pero si sos quiero la presidente, oportunidad. Daniel Scioli, ¿entiende? si sos presidente, hablo del mundo artístico, Sí. ¿no va a ser castigado como en algunos casos es actualmente con este gobierno? No, hay libertad, Mirta, ¿no? Usted vivió Ay, momentos... Daniel, yo creo que vos lo das vuelta a todo, todo No. es maravilloso para Usted, vos. Todo ¿qué maravilloso. problema tiene cuando en todos los programas se dicen cada cosa, se publican cada cosa? Y viva la libertad y la democracia. Sí, pero Yo hay un creo- programa usted de... vivió época de hay un censura. programa, sí, terrible, yo he sido muy está bien. censurada. Bueno, ese programa dirá cosa y usted le dirá otra. Y usted discutirá, pero yo creo que también es el marco de la libertad. Mira, lo Hay sé, un porque canal también oficial que tiene un programa que se dedica a denostar a gente que no está de acuerdo con el gobierno. Eso es verdad. planteará la posición de una visión. Está Y bien después hay eso. otros Es como una programas. dictadura. Yo he vivido en las y hay dictaduras. Es como una dictadura. Otros Es como una programas. dictadura. Yo he vivido en las y hay dictaduras. Es como una dictadura. Empezó el Mundial. A ver el último partido. Todos lloramos. Hombres, mujeres, hombres, el presidente lloraba. El presidente Videla también con lágrimas de los Yo te estoy ojos, contando todo ahora y mundo. sigo emocionado. Es verdad. Es como una dictadura. Yo he vivido en las y hay dictaduras. Es como una dictadura. Creo que sí. Bueno, a ver qué va a decir. Lo cierto, Mirta, No, que no, yo creo que creo es que es injusto plantear de ninguna manera. a mí Eso, me- Mirta, con todo cariño, no estoy para nada. Con vos también son dictadores. Con vos también, Daniel Scioli. Con vos también. No, sí. En un momento del programa, Legrand se refirió a las declaraciones de Kunkel, sin aclarar jamás el porqué de las críticas del diputado del Frente para la Victoria. Pero cómo te pero hace cae, te dice 12 cosas años. horribles. Pero Yo no sé bueno, cómo un dirigente u aguantás. otro, pues sí, pero mira, Porque nada vas me va a Clarín, apartar. porque venís a este programa. Mire Carlos Kunkel lo que ha dicho. ¿Usted cree que yo soy una mujer, una persona despreciable? No. Él es despreciable. Mirta, yo te puedo... Me parece que tiene gestos que dan lugar a equívocos y que se equivoca profundamente. Nuestro compañero de espectáculos nos dice que el sábado a la noche hay una gran posibilidad de que Daniel Scioli esté en la mesa de Mirta Legrand, lo cual sería como Bueno, redoblar la apuesta, ¿no? Y estar en la mesa de un ser despreciable que llegó a negar la muerte a Néstor Kirchner, me parece que no es una cuestión de buen gusto, por sobre todas las cosas. Es feo lo que voy a decir, ¿eh? Que el cadáver no estaba en el cajón. Que el cajón no era lo suficientemente largo, extenso, como para que cupiera el cuerpo del presidente. Que el cajón no era lo suficientemente largo, extenso, como para que cupiera el cuerpo del presidente. Estar en la mesa de un ser despreciable que llegó a negar la muerte a Néstor Kirchner, me parece que no es una cuestión de buen gusto, por sobre todas las cosas. Dijo que yo era un personaje despreciable. Mire usted si decirme esto. Qué maleducado. Qué maleducado. Qué poco caballero, la verdad. ¿Y alguna La mujer de otra Barrio máquina, Nuevo es la que le dio el cachetazo, ¿no? A Kunkel. Bien dado, ¿eh? Bien dado. Hoy salió una nota en... Nunca lo hice. Bien dado, ¿eh? Bien dado. Hoy salió una nota Y yo deseo que nos unamos todos los argentinos. Basta de enfrentamientos. Eso no nos lleva a nada. El cachetazo, ¿no? A Kunkel. Bien dado, ¿eh? Bien dado. Bueno, si Google nos puede explicar la política internacional, nos va a poder explicar esto mucho más fácil. No creo, me parece que es mucho más fácil la política internacional. No, yo diría de que por un lado, a ver, recurriría a la vieja fábula de la rana y el escorpión. Me parece que está un poco en la naturaleza de Scioli asistir a este tipo de programas, ¿no? Lo paradójico es de que asistió a este programa y lo sopapearon. Porque, digamos, si hubiera ido a un programa para que en todo caso lo trataran bien, pero la verdad que yo me hubiera sentido muy maltratado en ese programa. Y lo otro que me pareció muy curioso es cuando Scioli dice de que su principal rival es la inseguridad, cuando fue el propio Scioli el que desarticuló toda la reforma policial que había iniciado León Arlanian en su momento,
¿no? Con lo cual está diciendo, digamos, está confesando, como haría el Chavo del Ocho, el lema ese, no me saldré con la mía, digamos. Si la inseguridad es su principal rival, él es el principal responsable de la inseguridad por haber hecho la contrarreforma policial. A ver, Moyano, ¿lo viste? ¿El programa de Mirta Legrand? No, gracias. No. Muchas gracias, estaba con otra cosa. Sí, yo pienso, igual no es la primera vez que él es maltratado en el programa de Mirta. Ya hace un tiempo que fue y ella lo sopapeó también por oficialista, en teoría, digamos. Por no pelearse con el que... Claro, por no pero yo, bueno, mantengo lo mismo que venía como planteando, porque me parece que en aquella ocasión que Scioli fue al stand, coso del espacio Clarín, es como simbólicamente muy importante. Ahora, si él fuera ahí y después lo que hace en la provincia de Buenos Aires va absolutamente a contrapelo de la política que Clarín pide, para mí sería una cosa anecdótica. Lo que pasa es que lo que se combinan son las dos cosas, y es que él va a lo de Mirta Legrand, se siente a gusto, Mirta Legrand lo sopapea, va a Clarín, se siente a gusto y lleva adelante políticas que en realidad van a contrapelo de lo que a mí me parece que él como candidato del oficialismo debería representar. Entonces, como que el combo ese es lo que me parece que hace ruido. Y después él tiene declaraciones. La verdad que no es un dirigente del cual fácilmente uno pueda ni burlarse ni minimizarlo, porque evidentemente ahí hay una astucia. Él ha tenido, cuando Mariotto decía lo de a mí me gusta el Daniel de la agenda latinoamericana. Él estuvo hace poquito con Mujica, a los abrazos y reivindicando la cosa latinoamericana. Digamos, tiene a veces unas declaraciones tan ostentosas que si uno solamente escucha eso, dice, bueno, está en la línea, pero después ocurren otras cosas en la propia provincia y con su propio manejo de su agenda política. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo es un Scioli tal cual es, digamos, como claro, un Scioli puro, en estado puro. Un Scioli en estado puro. Es así, es eso. Tómalo, déjalo, porque creo que lo vio Silvio. Yo vi un pedacito del programa de ayer y la verdad que es desagradable estar diciendo si Scioli tiene que ir a un lugar o no. Ya es grande el hombre. Después en los votos se verá cómo cae sus decisiones de ir a un lugar o ir a otro lugar. Pero es un papel espantoso estar diciéndole si a uno le da permiso o no le da permiso el kirchnerismo para que haga tal o cual cosa. Ahora, en el fragmento que vi yo, más no vi porque me resultó absolutamente insufrible. Mirta Legrand no termina de entender que ofende, ella se siente ofendida cuando la critican y yo puedo entenderlo porque es una mujer acostumbrada a que todo el mundo la halague y sea gentil con ella y sea caballero, como dice ella, que es correrle la silla y perdonarle cualquier barbaridad que diga. Ahora, hay un límite hay veces que ofende, dice cosas absolutamente hirientes y desde acá se le contesta, porque no está prohibido contestarle a nadie en una democracia, tampoco a Mirta Legrand. Ayer le preguntó en una especie de ping-pong de preguntas a Scioli qué pensaba de la presidenta. Y Scioli, una respuesta que no recuerdo, pero no me llamó la atención, una respuesta que le tiene respeto, que siempre ha cumplido con lo que le ha dicho a él, algo así correcto. Entonces, Mirta Legrand gira la cabeza, porque a su derecha lo tenía a Facundo Manes, que es el neurólogo que lo operó a la presidenta, y con su mejor tono de arpía le pregunta a Manes, doctor, ¿qué es la bipolaridad? ¿Viste? Y Manes contesta que es la bipolaridad y Scioli se calla la boca porque no venía al caso que dijera nada, pero si es intelectualmente honesta Mirta Legrand, era una pregunta absolutamente dirigida sobre la salud de la presidenta. Si hace esas cosas, se tiene que atener a que después, desde este lugar o desde otro lugar, se le diga que es una arpía. ¿Quiere agregar alguna otra cosa? Bueno, no, pensaba lo que ocurre en esa mesa de los almuerzos a las cenas, ¿no? Y esto asociando a lo que acaban de comentar algunos compañeros y Sandra. Primero, Mirta Legrand opera como una gran noble
y que estar en esa mesa supone acceder a la alta sociedad argentina. Ha logrado una cautividad sobre su auditorio, que aún, sobre todo periodistas que comemos asados en el fondo del patio, cuando asistimos a ese programa, sentimos que asistimos como cuando van los políticos a ver a la reina al Palacio en Gran Bretaña, que se ponen todas con decoraciones que no tienen de la sociedad de fomento, porque le parece que están en el Palacio, acceden. Esto es lo primero que ocurre. Lo segundo, cuando va un neurólogo, experto en cuestiones del cerebro, el manejo de la inteligencia emocional o cognitiva o lo que fuera, todos los comensales creen que están frente a alguien muy inteligente. Asocian a un experto en operar cerebros con alguien inteligente. Esta es la primera, por lo cual todos están supeditados en el diálogo a que, no, cuidado que está Manes, a ver si denota que mi inteligencia, el coeficiente... Esta es una parte muy interesante que se observó ayer. Lo observé ayer. Por supuesto que Scioli, que tiene la habilidad, digamos, de un... Ayer lo comparé, ¿se acuerdan que hice la cuestión esta biológica del leopón, que es mitad leopardo y mitad león, y que no se sabe con qué manada convive? En realidad, Scioli lo que hizo, el mutismo sobre algunas de las cuestiones que marcábamos acá, se abstuvo de contestar, pero las respuestas estaban puestas sobre la mesa. Por ejemplo, hay una parte en que esa chica rubia, que creo que es una modelo, Maglietti, le pregunta a Manes, ¿es cierto que las rubias, lo que dicen de las rubias, que son menos inteligentes? Y no tenía respuesta, porque la respuesta la estaba dando la pregunta. Sí. Sí, exactamente es eso, lo que usted está diciendo es exactamente eso. Bueno, ese programa, quiero decir, hay como un sometimiento. Manes le dijo que las rubias eran menos inteligentes a una chica que es teñida igual que yo. O sea, ¿cuál es la característica? No, que ella hablaba y le preguntó si eran menos, si se sentía complejada, como que decían que ella era menos. Manes dijo que sí. No dijo nada, no había que contestar nada, era menos inteligente. En ese caso era menos inteligente, no en el tuyo. No, también, porque la textura te hace mal en la cabeza. Volviendo al tema, no es que Mirta Legrand sea ofendida. Mirta Legrand es le voy a decir con claridad que no se siente ofendida ni nada, porque al contrario, es un milagro de la biología, es un milagro de la sociedad argentina, es un milagro de la libertad en la Argentina, es un milagro de la sobrevivencia, es un milagro de muchas cosas, y eso merece respeto. Muchas gracias, varones. Vamos a un corte, vamos a descansar un poquito, cortito, chiquito. Vamos a después, cuando volvamos, vamos a hablar de la oposición, qué está pasando con la oposición en el verano. Parece que hay adquisición de nuevos valores en la oposición. Lo vamos a ver al regreso, acá en 678. Toda la ciudad, sos el monito del circo de acá a la vuelta. Te transformaste en estos tiempos en Goliat. Lucís sin culpa la primera de Guevara y displicencia de entrevero y maldad. Ya te cansaste de tratarnos como idiotas y no mirás por dónde vas. Y la vida va